着放开，思念也席卷而来，散不开，想与你的手紧握起来，漫步于人海，任由风轻轻拨动你裙摆，再过的情怀，只有你是无法被替代，一切依赖，谁就别轻快，知道吗？我倔强寻梦已久的爱，也知道为你而存在，从细针变成爱，就现在，别猜，将爱深深藏起来，眼神一夹紧出卖，让我们的珍珠相爱。Gran abogado Su, esto no es exactamente. No es como esperábamos. Basta solo una persona. Mientras hay una sola persona, debemos servir bien a la gente. ¿Una sola persona cuenta como gente? Pero si aquí hay dos. El carácter multitud implica al menos 3 personas. Estimados abogados, hace un momento la señora Baoyun fue a la posada a buscarlos. Dijo que el lugar de nuestra reunión se ha cambiado al comité vecinal. Este sitio es demasiado pequeño, hay mucha gente y no cabemos. Oh, pues aquí no cabemos. ¿De acuerdo? Entonces guíenos. ¿De acuerdo? Los llevaré ahora. Tiene que haber... Por aquí no cabe tanta gente. ¿Cuántas personas hay? Gran abogado Su, nos hemos equivocado de camino otra vez. ¡Sin costo! Sin costo, así es. ¿Qué animado es esto? ¿Será que esto es una boda? Hoy has hecho una gran buena acción. ¡Han llegado los grandes abogados! ¡Gran abogado, un gran abogado! Mira. Señores abogados, tengo algo que consultarles. Ya se Sin prisa. ¡Bien! Gracias, gracias. ¡Son demasiado amables! No empujen, no empujen. ¡Escúchame todos! ¡Escúchame! ¡Este señor es un abogado con licencia de verdad! El gran abogado Aún no he terminado. Él ha venido especialmente, de forma gratuita, para ofrecer a todos servicio de asesoría legal. ¡Demos un fuerte aplauso para todos! Bienvenidos. Gracias a todos. No hace falta que me aplaudan. En realidad yo soy el asistente del abogado Q. Eres demasiado modesto. Vamos, pasen por aquí. ¡No! Venga, siéntese. Gran abogado Chen, por favor. ¿Es el abogado Chen? Este es el abogado Chen. Él tiene certificado de invitación. Miren. No importa, empecemos. Todos están muy entusiasmados. Oye, Xiaoshu. Hoy hay mucha gente. Asegúrate de ser un buen asistente. No hay problema, yo tomo nota. ¡Todos se impacienten! ¡Uno por uno! Gracias, abogado Xu. Yo primero. Tú primero. Disculpe, ¿cuál es el problema legal que tiene que desea consultar? Que desea consultar. Hablar de eso me enfada. Mi pequeña acaba de ser mayor de edad este año. Mi hija acaba de cumplir la mayoría de edad este año. Y el hijo de Sao Lausi. Pues abusó de ella, entonces podría decirme cuál es la relación entre su hija y el hijo de Sao Lausi. ¿Qué relación podría haber? Solo se vieron una vez. Antes no se conocían en absoluto. Esto es un problema grave. Señora, ¿denunció el caso a la policía en ese momento? ¿Esto también hay que denunciarlo ya? Señora, cuando ocurre algo así, lo primero que debe hacer es llamar a la policía. Si el niño ya ha nacido, todavía hay que denunciarlo. Denunciar sirve de algo. ¡Tuvo crías! Mire, señora, así es eso. ¿Sería tan amable de contarnos ¿Los detalles de lo sucedido? Porque ahora este caso Es de naturaleza bastante grave. Ah, sí.
No me creo lo que dice él. Abogado Chen, ¿usted qué opina? Es la verdad. Si las condiciones lo permiten, lo mejor sería que su chica pudiera reunirse con nosotros. ¿De qué serviría que viniera? Claro que serviría. Porque al tratar directamente con la parte implicada en el caso, podemos entender mejor, conoce los hechos. Oh, ¿qué quiere decir? Que venga ella misma a contarnos lo ocurrido. Sí. Un asunto tan grave. ¿Hay algún inconveniente? Claro que es un engorro. Ella no puede hablar tampoco. ¿Eh? Ya viene, aquí está. ¡Ella! Esta es mi chica, ¿sí? Usted, señor. La chica que dijo. ¡Es eso! ¿A qué es guapa mi niña? ¿Ah? ¡Ello! Díganme. El hijo de Sao Lao sí no debería indemnizarnos. Ah, ¿Pero qué hace? esto es una broma. Disculpe, señora. Me temo que eso es complicado. La ley no tiene disposiciones claras para este tipo de comportamientos entre animales. Entonces mi niña ha sido mancillada en vano. Mire, señora, baje a descansar un rato, por favor. ¿De acuerdo? Que pase el siguiente. Por favor, tómese un descanso. Abogado. Abogado. Oye, tengo un asunto. Quería consultar. Ah, ¿qué pasa? Dígame. Vendo fideos de arroz. Hace un par de días, un tipo que hace transmisiones de comida vino a mi local a comer fideos y se encontró un alambre. Me exigió unos 110 euros de compensación. Si no, iba a exponer mi negocio ya. Con la conciencia tranquila le digo que todas las verduras que compro las lavo varias veces, precisamente para que la gente coma tranquila. Pero también sé bien eso, que me apareció en mi local. Así que lo pagué y ya. Pero ayer volvió, sí. Ayer encontró un trozo en la comida, un vidrio. ¿Cómo va a haber vidrio en los fideos? Pues no sé qué decirle. Señor, ¿tiene cámaras en el local? No, hombre. No hay cámaras. Si realmente es extorsión, lo más probable es que no sea solo en este local. Sí, señor. Vaya primero a otros negocios cercanos y pregunte en el grupo de comerciantes de la zona. Vamos a ver si ha ocurrido algo así. Si ha pasado. Mire, si otros tienen cámaras, cuando algo así se repite, es poco probable que sea casualidad. Le recomendamos que lo denuncie a la policía. Está bien, bien. Gracias, abogado. Gracias, abogado. De nada. ¡Vamos, el siguiente! El siguiente. El siguiente. Gracias, abogado Chen. Muchas gracias por su trabajo. No. No es nada, no es nada. Gracias, abogado Chen. Gracias por su trabajo. No. Gracias por su trabajo. Gracias, abogado Chen. Adiós. Adiósito. ¿Hay alguien más? ¿Eh? Señorita Ruan. ¿Y tú qué haces por aquí? ¿Ya terminasteis? Acabamos de terminar. Oye, ¿quieres hacer algo esta noche? Disculpe, ¿todavía puedo consultar algo? Claro que sí. Tome asiento, por favor. Siéntese, por favor, aquí. Abogados, me he encontrado con un estafador emocional. Tranquila. Cuéntame los detalles ya. Él estaba casado y fingía ser soltero. ¿O te estafó con tu dinero? Ninguna de las dos. Entonces, si no hay fraude patrimonial ni estafa matrimonial, legalmente es difícil poder ayudarte. Pero él me engañó sentimentalmente. Es un tal, un hipócrita de dos caras, un friki, que frente a mí se hacía pasar por un chico deportista y alegre. Y lo hizo sin ningún cargo de conciencia durante 3 meses enteros. ¿No es eso indignante? ¡No es indignante! Es demasiado indignante. Sí, realmente es muy indignante. ¿Puedo preguntarte algo? Durante ese tiempo no dio ninguna señal. ¿Hay señal de confesar? Sí, hubo un par de veces, pero al final no dijo nada. Un cobarde. ¡Es un completo cobarde! Es un cobarde nato. No te equivocas en nada. Pero piénsalo de esta manera. En estos meses, quizás él también lo ha pasado mal por dentro.
No es para nada así como tú lo dices, que no tiene ningún cargo de conciencia. Claro que no está bien engañar. No lo estoy justificando. Solo quiero consolarte un poco. Ahora que lo dices así, me siento algo mejor. Pero todavía no lo puedo perdonar a él. Por supuesto, no hay ninguna duda de que es tu derecho. Y aparte de esto, ¿qué es lo que quieres pedir? Yo quiero que me pida disculpas. ¿Es razonable? Claro que es razonable. Aunque en este aspecto, la ley no tiene una disposición obligatoria. La sinceridad es nuestro deber moral que debemos seguir. Además, en esta relación, él realmente te causó un daño emocional. Así que tienes derecho a pedirle que se disculpe. Pero él cree que eso fue una mentira piadosa. Y si es una mentira piadosa o no, la decisión es tuya y no de él. Para ti, sí, sea cual sea la intención de la mentira. No cambia. Lo que te lastimó te causó un daño real. Él no tiene ninguna razón para excusarse. Así que lo hecho está. Debería decírselo. Lo siento. ¿Por qué me miras? Él me está pidiendo disculpas. Abogado Chen, ustedes sigan trabajando. Bueno, yo me voy. Oh, ya te vas, entonces, señorita Ruan. Oh. Señorita Ruan, adiós. Mamá. ¿Yuyu? La última que dijiste, lo de ese lugar para buscar inspiración. ¿Y qué tal te fue a ti? Muy bien. El pequeño patio es precioso. Os lo muestro. Seguro que a mi papá le encanta. Mira, fíjate, hasta hay peces. Este patio es bastante acogedor. ¿Qué tal? ¿No está mal? Seguro que a mi papá le encanta. La verdad es que... Este patio no está nada mal. Ideal para la jubilación. Aquí hay una pequeña estufa de leña. Siempre me siento a su alrededor. Mira. Gran escritora. Da un día sin verte es como 3 otoños. ¿Quién es? ¿Por qué no fuiste al comité de la aldea? Fui a buscarte, ¿vale? Oh, acabo de volver. Me buscabas para... Verás, tengo una duda. Oye, te quería consultar. Es que justo estos días, más o menos, componiendo canciones, me he dado cuenta de que nunca consigo rimar bien. Mira, te la voy a cantar y tú me dices, ¿qué te parece? Shi-chan. ¿Dónde está mi letra? Estoy en videollamada con mis padres. Lo dejamos para luego. Lo siento en serio. Señor y señora. ¡Hola! Señor y señora. ¡Oh! ¡La feliz año nuevo! ¡Oh, feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! Entonces continúa, no te molesto más. Nos vemos luego. Ese chico que acaba de entrar. ¿Quién es? Ah, ¿acaso eres de aquí? ¿A qué se dedica? Vamos, díselo a mamá. Deja de preguntar. ¿Qué chico tan bueno? Que al ver a una chica recién conocida, ya siente que un día sin ella es como 3 otoños. ¡Pregúntale! ¿Qué hay de malo en preguntar? Ya basta, papá, mamá. Él es el hermano de la dueña del hostal. Aunque tiene un carácter algo peculiar, la verdad. Pero es buena gente. Pero no es mejor que Xiao Shu. Sí. Yo. ¿Sigues enfadada con Xiao Shu? No estamos enfadados. La verdad es que él y yo nunca hemos sido muy cercanos. Esto. Abogado Su.
Llevo mucho tiempo esperándolos. Hoy en el comité de la aldea vi su servicio de asistencia legal y me pareció muy profesional. Así que pensé, ¿podrían ya ayudarme también con un caso? ¿Tú también tienes un caso? Sí. De acuerdo. Sentémonos a hablar. Bien, vamos. Pídele que tome nota. Bueno. En realidad, no es un caso muy grande. Quiero demandar a mi papá. ¿Demandar a tu papá? ¡Lee! ¡Sichan! Otra vez con tus tonterías, ¿eh? ¡Me vuelves a pegar! ¡No me pegas otra vez! ¡Pegarte es poco! ¡No me toques! ¿Qué tiene de malo tener un sueño? ¿Ah? ¡Eso no es un sueño! ¡Es una ilusión! ¡Abogado Hu! ¡Quiero añadir un demandado! ¡Voy a demandar a mi hermana! ¡Espera que yo te alcance! ¡Si te alcanzo! ¡Si no sueño, cómo voy a tener aspiraciones! ¿Qué hay de malo tener un sueño? ¿Ah? Podrán retenerme el DNI, pero no pueden retenerme a mí. Y aunque me retengan, no pueden retenerme a mi corazón. Vamos a echar un vistazo. Vamos a ver qué pasa. Vale. Abogado Kush, lo del tal Li Shishan ya está aclarado. Bien, siéntate. ¿Qué es lo que dice? Pues verá, él es fan de Li Shikan y ahora también quiere ser cantante, pero su familia no está de acuerdo. Parece que temen que él ande dando tumbos por ahí. Tu padre. Incluso le ha retenido el DNI. Entonces, mañana vete a su casa. Intenta mediar sobre todo. De acuerdo. Después de un día de trabajo. ¿Tendrás hambre? ¿No? Sí, un poco. Ella también tendrá hambre, supongo. ¿Qué dices? Nada. Por cierto. Cuando volvías, ¿has visto a la señorita Ruan? Sí, la he visto. Está en la cocina con la hermana Kai preparando un estofado. Huele de maravilla, abogado Chu. Pero primero organicemos nuestra propia cena. Tengo mucha hambre ahora. Ellas están preparando la cena en la cocina, haciendo olla caliente. ¿No nos han invitado? La hermana Kai me vio y sí me invitó, pero le dije que teníamos otros planes. Pensé que no era bueno estar siempre comiendo de gorra. Eso no cumple con el de comer ni una fruta ni un dátil del pueblo. Tienes razón. ¿Pero qué es eso de comer de gorra? Deberíamos ser un poco más flexibles. Piénsalo así. Pues, en realidad podríamos pagar, ¿no? O podríamos ayudarlas con nuestro esfuerzo. Usar nuestro trabajo para ganarnos la comida. ¿A por comida? Vamos a trabajar ahora mismo, pero, abogado Xu, si ya han terminado de cocinar, ¿qué podremos hacer? Di. ¿Comes cilantro o no? Como de todo. Entonces te pongo más. ¿Cebolleta también comes? Sí, qué bueno. Me encanta la gente que no es quisquillosa con la comida. Te pongo más cebolleta. Hermana Kai. El abogado Q. Él tiene malestar estomacal. ¿Tiene algún medicamento para el estómago? ¿Ah? ¿Malestar estomacal? ¿Cómo es que de repente ya le duele el estómago? Sí, en la mesita de noche debajo. Hay un botiquín de primeros auxilios. Dentro hay algunos medicamentos comunes. ¿Es grave o qué? Él debe ser. Él. Es un cólico, ¿verdad? No es dolor de pie, es dolor de estómago, hermana Kai. No sé si es el estómago. Digo si es cólico estomacal o acidez. ¡Oh, eso! Chen Wei, ya lo encontré. Estaba debajo de la mesita de noche. Ya me tomé la medicina. ¿Qué tal? Está bien. Solo que normalmente como de forma irregular. Me quedé con hambre. ¡Ay, qué hambre! Justo tenemos toda esta mesa llena de platos. No podemos comerlo todo. ¡Acompáñanos! Bueno, qué vergüenza. ¿De verdad que no? Te duele el estómago. No puedes comer olla caliente. Hermana Kai, no te preocupes. Un abogado tan capaz como Shu Wai-song. No digamos olla caliente. Hasta una olla de aceite hirviendo podría comer. También vale. Justo pedí olla caliente picante. Calienta el estómago. Vale. Come. Voy a traeros los cuencos y los palillos. Gracias, hermana Kai. Perdona, policía, hermana Kai. Señorita Juan, he oído que los ingredientes de hoy los compraste tú. Esto, mañana te pagamos la comida, ¿de acuerdo? No seas tan cortés, no pasa nada. Hay que hacerlo. No es por cortesía. No podemos decirlo. Que mañana te invitamos nosotros. Sí, señorita Juan, mañana te invitamos nosotros. No pasa nada. Mira, ¿qué es esto? He preparado sidra casera. ¿Queréis probarla y decirme qué tal? ¡Sidra! No tiene mucha graduación. Podéis beber sin preocupaciones. Tú no puedes beber. Acabas de tomar la medicina. No puedes beber alcohol. Un poquito no pasa nada.
Hermana, no te preocupes. El gran abogado Shu sabe controlarse muy bien. Bueno, esta sidra tiene poca graduación. ¿Bebes solo un poco? ¿De acuerdo? Toma. Gracias. Entonces, ¿qué tal? ¿Está buena? Muy rica y aromática, hermana Kai. ¡Estupendo! Bebed más, que hay de sobra. Tiene un sabor afrutado bastante intenso. ¿Verdad? Esto no emborracha por mucho que bebas. Así que no os preocupéis. Además, con la olla caliente quita la grasa. Yo me sirvo. Gracias. Huele muy bien. De verdad, sí. Pruébalo rápido. Yo creo que ya es suficiente. Se ha pasado. Mira, ¿qué pasa? El viento me ha dado un poco de mareo. Abogado Chen, veo que todavía no aguantas bien el alcohol. Yo he bebido y no siento nada. ¡Dime! ¡Toma, señorita Juan! Con esto ya no puedo más. Tengo que ser educado, ¿sabes? ¡Toma! ¡No hace falta! Xiao Chen. Vamos, te ayudo a subir. Primero te llevo de vuelta. Vamos, te ayudo a subir. Estoy un poco mareada. Entonces yo me vuelvo. Señorita Ruan. No hace falta que me sujetéis. Puedo volver sola. Que no. Abogado Kusu, seguid cenando tranquilo. Yo me retiro. Hermana Kai, me retiro. No necesito que nadie me sujete. Mira, ¿por dónde pisas? Ay, Dios. Que aproveche, abogado Q. Entonces yo también te acompaño. Ruan Yu. ¿Estás bien? ¿Sí? ¿Estoy bien? Pensaba que ya te habías ido. Irme. Pero bueno, ¿a dónde podría ir? Me he escondido hasta aquí, pero al final igual me ha pillado. Entonces, si me escondo en una cueva. De esta forma seguro que no me encuentran, ¿no? Has bebido demasiado. Primero te llevo a la habitación. No, Amber. No quiero volver. Me quedo aquí. Me hago cavernícola. Así. Así Shu Waizong no podrá encontrarme. Entonces, dime una cosa. ¿Por qué tienes miedo de encontrarte con Shu Waizong? Porque es demasiado embarazoso. Delante de él estuve tan convencida, actuando durante tanto tiempo. Y resulta que él desde el principio ya se había dado cuenta de todo. Y encima mi novela escribí que le gustó. Seguro que piensa que soy un payaso. Te puedo asegurar esto. Shu Waizong, él no piensa eso de ti en absoluto. No solo no piensa eso, sino que además le pareces muy adorable. Y te está muy agradecido por haberle gustado tanto en aquel entonces. Entonces, no pensará que yo, al convertir el amor no correspondido de alguien en un amor mutuo ya. ¿He hecho algo ridículo acaso? Yo claro que no. Amor mutuo oculto. Cuando tú le gustabas a él, él también gustaba de ti. ¿Acaso no es eso? ¿Te ha pasado algo maravilloso? Además, ¿quién ha dicho que fuiste tú quien lo adaptó?沉默的伏笔写在我心
¿Estás bien? No, no es nada. Es que es demasiado vergonzoso. Yo delante de él, con tanta seguridad así. Estuve actuando durante tanto tiempo. Nunca imaginé que desde el principio él ya me había calado. Y encima mi novela, yo dije que a él le gustaba yo. ¿Seguro que piensa? Piensa que soy como un payaso. Se lo conté todo a él. Te puedo asegurar que Shu Huaishun no piensa eso de ti en absoluto. No solo no piensa eso, sino que además le pareces muy adorable. Y te está muy agradecido por haberle gustado tanto en aquel entonces. Así que vergüenza. Voy a investigar un poco. Sales a desayunar. Como si fueras un ladrón. No fue solo que borracha. Soltaste unas cuantas verdades. Lo que temo es que hay algo aún más explosivo después. Con la laguna que tienes, has sabido quedarte con lo importante. Solo recuerdas que te dijo que eras adorable. ¿Verdad? Ven, no te burles ya de mí. Siento como si hubiera dicho algo más. Pero por más que pienso, no logro recordarlo. Pues pídele que te ayude a recordar, ¿vale? Solo pregúntale. ¿Ah? Mejor lo dejo ya. ¿No dicen que lo peor es tras emborracharse? Te ayudan a recordar lo que hiciste borracho. Bueno, mejor aún. Él no pregunta, yo no digo nada. Si él pregunta, yo me sorprendo. ¿Ah? ¿En serio pasó eso? ¿De verdad bebí tanto? No puede ser, señorita Ruan. Anoche te burlaste de mi poca tolerancia. Y estás más borracha que yo. Toma un vaso de agua con miel. Ayuda a la resaca y al estómago. Gracias a ti. Lo que ocurrió anoche, no recuerdo nada. ¿Sucedió algo ayer que debería recordar? ¿Quién dice que esto es tu adaptación? En realidad quería contarte una historia. ¿Y qué historia es? ¿Y después? Y luego, sobreestimé la capacidad de comprensión de una escritora borracha. Buenos días. Buenos días, hermana Kai. Ya se levantaron. Estos jóvenes tienen una energía diferente. Con la resaca de anoche. De una sí se van las Casi no puedo, hermana Kai. Su sidra es demasiado fuerte. ¿Es en serio eso? Entonces debo mejorar la receta. Por cierto, ayer estuvieron ocupados todo el día. ¿Qué planes tienen para hoy? He oído que en el Fei Gong Fang del pueblo es muy interesante. Pienso ir a echar un vistazo más tarde. ¿Y el abogado, Shu? Nosotros tampoco tenemos mucho trabajo. Vamos todos juntos entonces. Abogado Exu, hoy no ibas a... Lo he pensado mejor. Deberíamos conocer más aquí las costumbres locales. Así podremos servir mejor a todos. ¡Qué casualidad! Justo aquí tengo los 2 cupones para probar el Lao Baulu. Tomen, para su cita. Come más despacio. Aquí es justo. Vamos.
No se permiten fotos. Mira, Disculpe, no tomamos fotos. Ni aceptamos entrevistas. Sin entrevistas. Maestro mío, tenemos 2 cupones de experiencia. Podemos hacer nuestros propios zulus. Claro que sí. Tomen ustedes 2 calabazas. Vale, ya. Si tienen talento artístico, dibujen directamente en la calabaza. No tengo base artística. Dibujen en el papel Toyinsi. Quien no lo sabe, que no se meta usted. Las calabazas quemadas, tendrán que comprarlas. ¡Tomen! ¿ya pensaron qué dibujar? Aún no sé qué diseño copiar. Maestro, ¿tiene alguna sugerencia? Los jóvenes que vienen suelen escribir frases de buena suerte o dibujar animalitos. ¿Animalitos? Ahora sí que tengo inspiración. ¿Cómo es que copiaste la idea de otros? Piénsalo tú mismo ya. Vale. Hoy tienes tiempo para salir. ¿Será que los casos que llevas ya están terminados? Anoche redacté de urgencia varias opiniones legales. Hoy, Xiao Chen las organizará en dictámenes legales concretos. Entonces, ¿cómo va el caso de Li Shishan? Shoshana. Él sigue insistiendo en demandar a su padre para recuperar su documento de identidad. Eso también se puede demandar. En teoría, es totalmente posible. Entonces, ¿crees que deberíamos litigar? Si Shishan insiste así, respetaré. Aquí está la opinión de mi cliente. ¿Y al cliente? ¿Y qué opina su padre? Viejo. ¡Yo soy el padre de Li Shishan! Más tranquilo. Señor mío, cálmese primero. ¿Te atreves a incitar a mi hijo a demandarme? ¿Pero qué es esto? Señor, tranquilícese. Cálmese ya, señor. ¡Cálmese, por favor! ¡Fuera! ¡Señor! ¡Vete! ¡Ya es suficiente! 想与你的手紧握起来，漫步于人海，任由风轻轻拨动你裙摆，再过 Regresémonos. 只有你无法被替代。 Parece que 依赖，谁就变
Oye, vamos en dirección contraria. 直到马过指甲，寻梦依旧。 Yo, abogado Su, gran escritora Ruan. Pues vinieron todos juntos. ¿Y por qué estáis? Volvimos juntos ya. Porque salimos juntos, pues. Muy acertado. En realidad los estaba esperando. Abogado Kuso, nuestro caso. ¿Podemos elegir otro día para iniciar el juicio? No. Puede hablar antes con mi padre. Con mi padre. Un momento. Mi padre tiene un carácter bastante peculiar, la verdad. Así que por favor, tengan mucho cuidado. Gracias por avisar. Nosotros ya lo sabemos. ¡Ah! ¿Qué haces tú aquí? ¿Ah? Abogado G, aquí tiene a mi papá. ¿Lo veis? Así es como me trata. ¡Toma una foto! ¡Deja pruebas! Ya sé de quién heredó la hermana Kai. ¡Quédate ahí parado! Dime, ¿vas a ocuparte de esto o no? Recuerdo que dijiste que en esta situación podemos buscar a alguien. Para meternos juntos en asuntos ajenos. ¡Me voy de casa! Abogado Hu, mire, pues la situación es así. Ya lo ha visto todo, ¿no? Este caso, no es que yo quiera pelearlo. Es que no hay posibilidad de mediación. Si insiste, en caso de ir a juicio, respeto su decisión. Pero ya sea enfrentarnos en el tribunal o una mediación privada, solo son formas de lograr lo que busca. Así que debería pensarlo bien. ¿Cuál es realmente su exigencia? Parece que no lo ha entendido. Bueno, pues te lo pregunto de otra manera. Cuando consiga su documento de identidad, ¿qué es lo que piensa hacer? Compra un billete y vete de aquí. ¿A dónde vas? A tierras lejanas. ¿A hacer qué en tierras lejanas? ¡A cumplir mi sueño musical! Un sueño. Pero ese maldito mocoso, todo el día vagueando así. Tan inconstante como el que siembra un día y al siguiente ya no riega. Ahora dice que se va a vagabundear. Ahora que a tierras lejanas. ¿Cuánto tiempo va a aguantar? Yo no lo apruebo. Pero por lo que acabo de escuchar, creo que usted no es que no le apoye su sueño. Solo teme que sea un entusiasmo pasajero y no persevere. ¿Verdad? Tampoco es eso. No lo apoyo porque cree que por rasguear un poco la guitarra y tararear unas canciones, él ya va a triunfar. Una familia humilde como la nuestra, ¿cómo va a permitirse algo en lo que compiten miles y miles y solo unos pocos lo logran? ¡No puede ser! Entonces, ¿cómo piensas hacer realidad tus sueños? Pues... Entonces, ¿será cuando ya hayamos llegado allí? Confío en que se me ocurra algo naturalmente. Vale, mira, hagamos una cosa. Te eco unas cuentas de lo que te costaría irte a tierras lejanas. De acuerdo. Pongamos como ejemplo al abogado Chen. Ahora mismo en Anxi, el alquiler mensual son los 363 euros. Y eso que todavía comparto piso. Costo diario de comida unos 4 o 5 euros. Y eso contando con la subvención que le da nuestro bufete. Si no fuera por la subvención, en cuanto pides comida a domicilio, vamos a un restaurante. El gasto mensual en comida supera los 260 euros. Además, el agua y la electricidad, transporte, comunicaciones. Estás fuera de casa y no tienes seguro médico. Si te enfermas, necesitarás dinero para medicinas. Si ni siquiera puedes comer bien, ¿no? Ni permitirte enfermar. ¿Cómo vas a hacer realidad, acaso, tu propio sueño musical? Soñar es fácil, ¿sabes? Pero cumplir los sueños es difícil. Así que tú estás preparado mentalmente. Y lo material está listo. ¿Qué preparación va a tener? Ni talento ni esfuerzos suficientes. Yo planeo por mi hijo, no me equivoco. Claro que no se equivoca. También yo sé que los padres aman a sus hijos y planean a largo plazo por ellos. Su punto de partida, estoy seguro de que es por su bien. Pero también pienso que usted tiene sus razones. Y Li Xishan, también él tiene sus razones. Mire, ya, ¿no cree que podríamos ponernos en el lugar del otro para llegar mejor a un acuerdo ya? ¿Qué razones tiene él? A ver, dígamelo. En realidad, el caso de Xishan, esto me recuerda cuando yo empecé a decidir escribir novelas. En aquel entonces, mis padres ya tampoco me apoyaban. Pensaban que era difícil triunfar, algo inestable. Pero yo aún seguía adelante con firme determinación. En ese momento pensé, en el peor de los casos, me estrellaré contra un muro. Al menos lo habré intentado. No me arrepentiré ya. Y mira, al final, y así seguí escribiendo hasta el día de hoy. Y ahora también he encontrado más valor y sentido en esta profesión. Cuando veo las palabras que escribo, letras que surgen de mí,
puede dárselo. Energía positiva a la gente. Me alegro muchísimo de haber tomado aquella decisión tan firme. En realidad, como hijos, agradecemos mucho la guía y los consejos de los padres. Pero creo que esa guía y esos consejos son para ayudarnos a decidirlo, no para decidir por nosotros ya. Así que pienso que lo que quería decir Li Xishan es que cada persona tiene derecho a elegir, el derecho al camino de su vida. Y solo cuando uno elige y asume las consecuencias, vale la pena vivir. Bueno, yo desde luego me voy seguro. Creo que tengo que prepararme desde ahora. No es tarde. Abogado Shu. Ayúdeme a recuperar mi carnet de identidad. ¿Está bien? Estoy seguro de que sabe que denunciar la pérdida y pedir un duplicado es mucho más rápido que un juicio legal. Entonces, lo que busca es el carnet. Así que el apoyo de tu familia fue clave. Xishan, si no tienes el valor, ni siquiera tienes el valor de tu padre, ¿cómo va a convencerlo? Tú, este padre, confía en tu valor. Tienes valor de afrontar el futuro, imprevisibles del futuro. Entendido. Gran abogado Shu. Al relacionarse con los demás, hay que recordar la empatía. A veces, lo que uno cree que es preocupación puede ser control para la otra persona. Lo que uno cree que es perseguir sueños puede ser una tontería para la otra persona. Lo que uno cree que es una humillación pública puede ser ternura para la otra persona. ¿Ya cenaste?回想过去的画面，匆忙写下的句点，路过多少个日月，没有言语的离别，朦胧视线的边缘，风吹散过往的碎片。随即无声飘远，记忆的每一片，已泛黄的昨天，翻过枝叶，你却印在每个故事背面，不停在浮现，你带着笑的脸，弹指瞬间，没来得及留念。已泛黄的昨天，翻过